días, mi nombre es Emiliano Talara, soy de la carrera de enfermería del primer año, del segundo semestre para ser exactos, y hoy voy a hablar sobre el ciclo cardíaco por mi materia de Anatomía y Fisiología 2, impartido por mi docente Erika Orduño. Entonces, como vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco, pues, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de un corazón. Este es mi corazón y ahorita vamos a hacerle unas tomas para que vean un poquito más detallado. La verdad me quedó muy bonito lo que cabe. Y bueno, creo que todos nosotros conocemos qué es el corazón. El corazón es el órgano, por así decirlo, para mí el más importante en este caso. Es el órgano central de la circulación de la sangre. Y su función es bombearla. Esto hace que todos los elementos nutritivos lleguen a todo el cuerpo porque tu cuerpo necesita esos nutrientes. Y estos circulan por las arterias. Y ahora sí, para hablar un poquito más sobre el ciclo cardíaco, voy a meterlos un poquito en contexto de cuáles son sus partes, las partes que aquí yo mencioné, para poder tener una visión más clara de qué es el ciclo cardíaco. It's not for me to say you. Muy bien, entonces aquí tenemos el corazón y voy a mencionar sus partes. Aquí tenemos a la aurícula derecha, el ventrículo derecho, aquí está la aurícula derecha, aquí está la aurícula izquierda y aquí el ventrículo izquierdo. Tenemos el tabique interventricular, la válvula tricúspide, válvula mitral, aquí las válvulas sigmoideas, aquí la vena cava superior, vena cava inferior, venas pulmonares, arteria pulmonar y la arteria aorta. Muy bien, entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es una serie de sucesos fisiológicos que ocurren desde el primer latido del corazón hasta el siguiente latido del corazón. Y eso es impresionante porque ocurre en menos de un segundo. O sea, ¿qué haces en menos de un segundo? Pues la verdad no sé qué haces en menos de un segundo, pero no sé, respirar a lo mejor, pero eso es algo muy impresionante. Muy bien, entonces, ¿cómo es esto del ciclo cardíaco? Muy bien, entonces, este se divide en dos fases, la sístole y la diástole. La sístole es el periodo de contracción del corazón donde se bombea la sangre hacia el organismo y entre ellas en esta fase contamos con la contracción isovolumétrica y la eyección. Y tenemos la diástole, el periodo de relajación que permite al corazón recibir la sangre. En ese están las fases de llenado pasivo y activo. Iniciamos el ciclo con las aurículas llenas de sangre. Como estas estarán llenas de sangre, quiere decir que va a superar a la presión de los ventrículos, lo que hará que la válvula auroventricular se abra por aquí. Estas se abren y fluye la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Esto se le llama un flujo pasivo porque es gracias al gradiente de presión. La sangre va de mayor a menor, por esto esa fase se llama fase de llenado pasivo. Aquí se produce el llenado del 80% del ventrículo. Muy bien, entonces la fase de llenado activo o sístole auricular se da aquí porque las aurículas se contraerán para pasar la sangre que quedó en ella. La sangre pasa y llena el 20% del ventrículo. Entonces vemos que es un llenado activo gracias a la sístole auricular. Muy bien, ahora vamos con la contracción isovolumétrica. Vemos que los ventrículos están cargados de sangre, de 120 mililitros para ser exactos. En este momento la presión de los ventrículos supera la presión de las aurículas. Es por eso que las válvulas auroventriculares se cierran. Y estas no solo se cierran, sino que hacen el primer sonido del cardíaco, que es sloop o algo así. Así que las válvulas auroventriculares están cerradas y las sigmoideas también. Es por eso que esta fase es isovolumétrica. Quiere decir que el volumen se mantiene constante porque las válvulas están cerradas y no tiene a dónde ir, y por eso será el mismo, y el término contracción es porque los ventrículos se contraen un poquitito, por decir, no mucho, solo un poquito. Muy bien, entonces cuando se contraen bien es en la fase de eyección. En esta fase la presión de los ventrículos supera a la presión de las arterias, a lo que hace que las válvulas sigmoideas se abran por la presión de los ventrículos y la sangre sea bombeada hacia el resto del organismo. Entonces las válvulas sigmoideas se abren y permiten el paso de sangre. Pasarán 70 mililitros de sangre para ser un poquito exactos. Ahora, la fase de relajación isovolumétrica. Aquí el corazón se relaja para poder recibir sangre, la mayor cantidad de sangre que pueda.
la contienen las arterias. Esto quiere decir que la presión de las arterias será mayor que la presión de los ventrículos, por lo que la sangre querrá regresar al corazón porque va de mayor a menor presión, pero no podrá porque le impiden las válvulas sigmoideas. Si la sangre quiere regresar hacia los ventrículos, las válvulas sigmoideas se cierran porque son como bolsitas, y ese ocurre, hace el segundo sonido cardíaco. Y por así decirlo, si se dan cuenta, isovolumétrico se refiere a un cierre de válvulas, y esto produce el cierre cardíaco. Y eso es todo sobre el ciclo cardíaco. La verdad, por así decirlo, no es un tema difícil, pero se tiene que saber sistemáticamente cómo es que ocurre un latido en corazón, de que cómo inicia el primer latido hasta cómo comienza hasta el siguiente latido, porque ocurre esto en menos de un segundo. Entonces es importante, bueno, para nosotros los miembros de la salud, saber cómo es que funciona este ciclo cardíaco. Y eso la verdad, o sea, es muy rápido. O sea, mientras la aurícula se llena, va a abrir y va a irse al ventrículo, y aquí se va a ir por la vena pulmonar. Y al mismo tiempo es en la aurícula izquierda. Esto se abre, pasa al ventrículo y se va a la aorta. Eso es rápido, así de que pa, y se regresa. Pa, se regresa. Suena muy raro, por así decirlo, pero la verdad no es algo tan complicado entenderlo, más explicarlo, pero entenderlo no, lo podemos ver visualmente y vamos a tener una noción de cómo es que se completa el ciclo cardíaco. Y pues de mi parte es todo. La verdad es un tema muy divertido porque el corazón es un poco complicado de entender, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, espero que les haya gustado.